¿Las mujeres todavía tenemos cosas por las cuales luchar además del voto o la igualdad, entre comillas? Bueno, esa pregunta puede parecer bastante y muy profundamente políticamente incorrecta para el feminismo, pero creo que es muy loable explicarla. Jesús nos las planteó en el capítulo de Sapiens. ¿Qué nos pasa? Que les recuerdo, si no nos siguen aún, síganos para no perderse ningún capítulo, que están buenísimos. Recuerden seguirnos en TikTok, Instagram, Spotify y YouTube. Les decía, en este episodio de feminismo, Marinés y Jesús nos pusimos a plantearnos varios aspectos que vale mucho la pena ponerlo en palabras, y principalmente, y creo que lo más importante, es intentar responder qué nos pasa a los humanos, qué nos pasa a las mujeres, al feminismo. Por eso quiero hoy empezar hablando de que son varios feminismos. En el capítulo ya lo había explicado, pero voy a aprovechar este capítulo para hacer énfasis en algunos aspectos que quedaron medios flojitos y también meterle un poquito más de colmillo feminista. Realmente no es que ya hayamos concluido las mujeres, ya tenemos igualdad y que ya el resto es ambición. No, y tampoco creo que en algún punto se detenga la lucha por buscar vivir y convivir en esta humanidad. Por eso es que hay diferentes olas y te las voy a explicar, no ola de ola, sino movimientos feministas a lo largo de la historia. Que son muy importantes, y además explicarte que hay una pluralidad y que además no nos vamos a detener nunca. Hasta que y mientras siga habiendo una sociedad civil y siga habiendo una división, seguirá habiendo lucha. Pero te lo voy a explicar por qué, porque si lo dices ahí y ahí cortas el video y ahí lo quitas, si no es que lo has quitado ya, porque el feminismo te genera alguna picazón en algún lugar, te voy a ser muy sincera. No es una lucha y de que vamos a vivir en revolución continua, sino que es un dinamismo continuo. Así como en las parejas hay un buen de conflictos y siempre va a haber conflictos, y la naturaleza del ser humano es el conflicto, al igual lo es el vivir en sociedad. Y la manera en la que resolvemos conflictos, sí, una es por medio del Estado. Idealmente el Estado es bueno haciendo eso, entre comillas y muchísimas comillas. Sino que además hay una diferencia que es irresoluble. Hay una diferencia que es perpetua, que son los géneros y los sexos. Y entre más géneros, obviamente va a haber más problemas y va a haber más conflictivas, pero que el conflicto no sea algo que nos detenga, es algo que nos debe motivar para intentar entender cómo llevarnos mejor, cómo resolver los temas que tenemos. Hay gente que dice, es que yo en la pareja no quiero conflictos. Ay, cosita hermosa, no quiere conflictos el niño o la niña. Evidentemente va a haber conflictos. El punto es que seas capaz de resolverlos. Vivir en sociedad implica eso. Pero bueno, ya metiéndonos en temas, les digo que hay diferentes olas. Por si no estás muy enterado en esto, vale la pena darle una repasada. La primera ola fue la que vimos en Las sufragistas. Esta excelente película en donde habla del inicio de la lucha feminista. Estamos hablando de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando la mujer no podía ser representada por sí misma en el Estado, cuando la mujer no podía heredar, cuando la mujer no podía reclamar algún derecho sobre sus hijos, y que afortunadamente ya es algo muy distinto ahora, y que además la mujer era violentada, abusada en el trabajo, en el hogar y en la sociedad civil, y de hecho se le consideraba como inferior e ilógica y como algo, pero te estoy hablando de que no tiene muchos años, y como algo que no podía pensar racionalmente. Y insisto, o sea, eso tiene aproximadamente 150 años, 200 años, o sea, realmente para la humanidad es algo muy poco. Imagínate que incluso en la Grecia antigua los hombres no eran considerados ciudadanos, no todos los hombres podían ser ciudadanos, solo los hombres con propiedades, con riqueza y libres podían ser ciudadanos. No nada más ser hombre implicaba ser ciudadano, si no eras un esclavo y no podías votar. Eso en la Grecia antigua.
Evidentemente esto es un movimiento y es algo que va a ir mejorando la dinámica, al igual que el feminismo. Así como los hombres antes no eran ciudadanos, a menos que tuvieran propiedades, ahora la idea es que los hombres también puedan buscar defender sus propios derechos, igual que las mujeres. Pero bueno, insisto, la primera ola es la lucha por las mujeres que pudieran votar, estudiar, tener propiedad, heredar, defender a sus hijos y que existieran como sujetos civiles, ¿no? Las sufragistas es una película excelente en donde se ve el inicio de ella. Las teóricas principales es Mary Wollstonecraft, que yo creo que tiene un ensayo buenísimo que tienes que leer y habla sobre cómo una mujer va a ser libre hasta que pueda estudiar, pueda trabajar y pueda definir si quiere o no ser madre. Algo que hasta la fecha todavía no podríamos decir que todas las mujeres o la mayoría de las mujeres pueden defender en su día a día en la mayoría de los países del mundo. No estamos hablando de los países, no estamos hablando de los países desarrollados o estamos hablando de los países que aún les falta, que son la mayoría. Imagínate que en la película te pone en qué años podían votar las mujeres y en un país de Medio Oriente, ya no recuerdo cuál, pudo votar la mujer hasta el 2015. ¡2015! Por favor, entiendan que esta lucha no va a detenerse. Pero insisto, esto es la primera ola. La segunda ola fueron los 60s y la que a mí personalmente me gusta más. Teóricas como Simone de Beauvoir, ¿no? Decía que debíamos representar y debíamos defender nuestro cuerpo, desde la parte sexual, ¿no? Porque la discusión cambia mucho. No nada más es de derechos legales, sino la organización misma de la vida cotidiana. Lo personal es político, es la frase de la segunda ola, que me gusta mucho. Es decir, lo que pasa en el hogar, en la pareja, en la maternidad, en la sexualidad, no es simplemente privado, está atravesado por estructuras de poder, como obviamente la primera ola ya se vio. Hombres de cuello blanco definen y determinan lo que las mujeres son, piensan, quieren y pueden. Eso se va a ir aflojando a lo largo de cada ola feminista. La segunda, evidentemente, se trata de algo más personal, dentro de las casas. Entonces, Simone de Beauvoir, por ejemplo, escribió: una no nace mujer, llega a serlo. Que esta sentencia va a llegar incluso muchísimo más lejos. Ahí entonces es que debemos entender que las olas del feminismo no son lineales y que son diferentes feminismos. También, por ejemplo, Silvia Federici, que es una analista, analiza cómo el sistema económico depende del trabajo doméstico, invisible que históricamente han realizado las mujeres. Esto es crucial. Esto es crucial. Esta parte del feminismo nos habla de que el hombre puede trabajar porque atrás de él hay alguien que plancha, cocina, limpia, le organiza el hogar y además cría a los hijos. La mayoría de los señores que han tenido emporios es porque atrás de ellos hubo primero una esposa, una madre, una hija que sostuvo todo el hogar. Entonces, la pregunta ahí gira un poco. ¿Qué sostiene el mundo y por qué ese trabajo casi nunca es remunerado? Mujeres que les dicen sus parejas: es que tú nunca has trabajado. Mi rey, ¿sabes lo que es cocinar, limpiar, o sea, tener un hogar? Déjenme decirles que es un trabajo 24/7 y que no tiene descanso y que además muy poca gente, muy pocas mujeres reciben ayuda. Bueno, afortunadamente ya no nos encontramos en esa ola del feminismo porque ya hay ciertas libertades. Eso no significa que en todo el mundo ya hayamos salido de la segunda ola. Hay países que siguen defendiendo eso, como hay países que siguen defendiendo el voto. No es homogéneo, precioso. No es homogéneo, preciosa. O sea, hay países que todavía ni siquiera tienen la primera ola. Díganse Irán, por ejemplo. El feminismo ha hecho que personas como yo, mujeres como yo, podamos ser libres, podamos estudiar, podamos trabajar y podamos representarnos. Pero eso todavía no termina. Hay mujeres que todavía no pueden representarse a sí mismas en su propio país. Insisto, Irán es un ejemplo. La segunda ola, te comento y te repito para que te caiga bien la idea, ¿no? Está más versada en el tema íntimo del hogar y de cómo es que
nosotras sostenemos, las mujeres, sostenemos el hogar para que alguien más pueda trabajar. La tercera ola, que es la que empezó un poco más ruda en cuestiones teóricas y que me gusta más, pero creo que hay que ser muy puntuales porque son los años 90. Es una crítica dentro del propio feminismo. Por eso creo que hay que ser muy puntuales en esa ola, porque muchas mujeres empiezan a decir algo importante. A ver, espérate, no todas las mujeres viven en la misma realidad, como lo que te acabo de decir. Una mujer blanca de clase media no vive lo mismo que una mujer pobre, racializada o migrante. Aquí aparece el concepto de interseccionalidad. Esta oleada, por eso te digo que hay que ser muy delicados, porque incluso hay en este feminismo principios que atacan otros principios feministas, hablando de género y orientación. También aparecen pensadoras como Judith Butler, cuando cuestiona la idea de que el género sea algo fijo o algo natural. Ella habla sobre la performatividad, que ser mujer también es una forma en la que es un performance, ¿no? Las uñitas, la ropita, la joyería, el cabellito, el maquillaje, cómo te portas femenina, bla, bla, bla. Y que realmente debemos de buscar una forma en la que definamos a la mujer más allá de lo performativo, más allá de la construcción social. Y que obviamente hay pensadoras como Ana Pajés, que ya se los he contado sobre Cenar con Diótima, que nos cuestiona sobre la esencia de la mujer. ¿Hay algo así como la esencia de la mujer? ¿Hay como una esencia del hombre masculino y hay una esencia de la mujer en tanto femenina? Y a eso nos lleva, esa es la tercera ola, que es más subjetiva y que hay que ir como muy puntuales, ¿no? La cuarta ola es la violencia y la denuncia. En los últimos años, muchos hablan de la cuarta ola, pero en concreto la visibilización de la violencia. Es decir, va a haber más olas, Jesús. Te juro que va a haber más olas, más tendencias, pues. Movimientos como Me Too y Ni Una Menos han denunciado abusos que durante décadas permanecieron ocultos o normalizados. Por eso vimos la película, el documental de La Manada que sucedió en España, de una mujer que fue abusada en un festejo de San Fermín, que es, ya sabes, cuando van los toros y todo eso, y una chica pues fue violentada, quedó en shock, no se pudo defender y abusaron de ella 5 chicos, que además nunca pudieron reconocerlo y se declararon culpables incluso 2 veces, porque fue una violación grupal que generó mucha indignación social, en que qué es lo que cuenta como abuso y qué es lo que es violencia, ¿no? Entonces, en esta ola creo que es algo muy importante cuestionar que aún no hemos logrado un espacio en donde la mujer se pueda desarrollar igual. Y esas son las olas. Todavía obviamente va a haber más y hay una quinta ola probablemente que se está gestando en estos años, que ahorita te la comentaré. Pero bueno, ¿por qué hay feminismos en plural? Te mencioné algunos en el episodio, pero también te quiero hablar de que hay feminismo liberal, también hay feminismo radical, hay feminismo marxista, hay feminismo incluso que tiene una ola conservadora. Hay de todo, porque creo que ya llegamos a un punto en el que entendemos que hablar de feminismos es hablar de poder. ¿Quién tiene el poder y quién tiene los derechos y quién es visible? Y principalmente, ¿quién tiene el poder y quién tendría que perder parte de él para que otros lo ganen? Que creo que eso es algo muy importante. Para muchos hombres, el feminismo se percibe como una amenaza, no necesariamente porque odien a las mujeres, sino porque sienten que el terreno social está cambiando y ellos mismos no saben cómo cambiar. Las mujeres vienen cambiando desde hace 200 años y los hombres muy lentamente han ido adaptándose a una integración. Por eso, desde mi perspectiva, y creo que un aporte que quiero hoy ofrecer para el capítulo, es que así como hace 200 años la sociedad, los hombres tuvieron que ceder derechos y tuvieron que entender que la mujer también es un ser humano pensante racional que puede votar, todo eso se ha ido hasta internalizando de una manera subjetiva para que
así como las estructuras de poder se han ido modificando, también se deben de modificar las estructuras internas psíquicas de hombres y mujeres para poder vincularnos de la mejor manera, de una manera que nos funcione y que cumplamos los deseos de todos en la medida de las posibilidades. Por eso es que durante siglos la identidad masculina estuvo muy ligada a ciertas posiciones: proveedor, centro de atención, centro de decisión y autoridad. Y ahora tienen que compartirlo y ahora no les gusta. Pero pues es que hay que compartir para poder crecer mutuamente. Cuando estas estructuras cambian, muchos hombres sienten que su lugar en el mundo se vuelve incierto, y la verdad es que sí. La verdad es que sí es incierto para muchos hombres, pero parte de la incertidumbre requiere una fortaleza psíquica que muchos hombres no tienen. Y las mujeres, la mayoría, las hemos y han tenido que desarrollar muchas mujeres esta incertidumbre de no saber cómo hacer. La incertidumbre a veces se transforma en rechazo. Es difícil, en verdad, la incertidumbre de los momentos que vienen como hombres y como mujeres, pero si no se trabaja mutuamente, evidentemente no vamos a poder llevarnos bien. Por eso es que también en el tema del feminismo hay una tensión muy interesante y que muy pocas feministas quieren aceptar. Y otras sí, ya lo han hablado, no soy la única. Tiene que ver con que el sistema económico ha aprendido a absorber el feminismo. El mercado ahora vende empoderamiento. Camisetas feministas se hacen en fábricas con explotación de mujeres. La publicidad habla de independencia, belleza, juventud, perfección constante, y la mujer habla de empoderamiento. ¡Qué desgaste es eso! ¡Qué desgaste ser una mujer empoderada! Realmente lo es. Pero ¿en qué momento hemos desgastado tanto la palabra feminismo que ya se ha vuelto un objeto de consumo? Desde la uñita morada y ponerte morada, y ni siquiera ser feminista, porque insisto, el feminismo es de distintas formas. Y aquí lo que yo creo que es importante es que las mujeres averigüen cuál es el tipo de feminismo que es congruente con su propia vida y que además puedan asumirlo y ser congruentes para poder defender sus propios derechos. Y principalmente, yo creo que si quisiéramos definir el feminismo, es la capacidad crítica y autocrítica de analizar las estructuras de poder que busquen una equidad para con todos, hombres y mujeres. Porque es verdad que la igualdad y la equidad es algo muy distinto. Y aquí te va, tambores, la diferencia que todas las feministas o la mayoría de las feministas que hablamos y nos gusta hablar de este tema, tenemos que hacer. Y que creo que en el episodio de Sapiens no lo pude hacer y hoy se lo dirijo a mi querido compañero Jesús. Hay una diferencia entre igualdad y equidad. Ahí te va, mi rey. Bueno, la igualdad significa que todas las personas tengamos los mismos derechos y oportunidades. La idea es que nadie debe ser discriminado por su género. Hasta ahí todo bien y todo muy ideal. Pero la equidad reconoce que partimos de condiciones distintas y que para lograr una verdadera igualdad, a veces es necesario corregir esas desigualdades históricas. Estos conceptos son traídos obviamente de teoría política. Es decir, la igualdad trata a todos igual. Perdónenme, pero gran parte del feminismo no quiere que seamos tratadas por igual. No todas las mujeres queremos ser tratadas como iguales, porque somos desiguales, evidentemente. Esa es mi postura. Obviamente va a haber otras feministas que no les va a parecer, pero no somos iguales ni anatómicamente, ni psíquicamente, ni socialmente, ni históricamente. La equidad intenta que el resultado sea justo, que a partir de las características de cada una de las personas que integran la pareja o la sociedad pueda ser justo. ¿Qué es justicia?
me encanta esa pregunta, pero ese es tema de otro podcast, porque literal esa pregunta no nada más es profundamente filosófica, sino que es muy difícil de responder y que hay obviamente leyes muy positivistas y objetivas que intentan responder, pero que no es eficiente, porque la ley misma no es, no está regida por la equidad. Porque si las reglas son iguales, pero el punto de partida es desigual, la desigualdad se reproduce. Ahí te va de nuevo, porque creo que es importante repetirlo. Si las reglas son iguales, pero el punto de partida es desigual, la desigualdad se reproduce. No somos iguales. Y es importante entender que no somos iguales porque vemos el mundo desde perspectivas completamente distintas. Pero la equidad busca que seamos más justos entre nosotros. Porque es muy interesante que hablemos del feminismo, pero queramos igualdad. No, a ver, mira, te lo voy a repetir como muchas veces en este podcast, mi rey, Iñaki, ¿no? Dieguito, Santiago, me vale. No todos somos iguales. Y las mujeres y los hombres no somos iguales. Porque creo que es muy importante que entendamos que el feminismo no es un único movimiento, ni siquiera es homogéneo. Es una conversación histórica que se genera volver a abrir. Son acuerdos y conflictos entre los dos géneros, o lo que consideremos los varios géneros. ¿Cómo queremos organizarnos de sociedad? Y hablo de trabajo, de familia, de poder. Porque si creemos, ¿no?, que también accedemos todos al mismo deseo y a la misma justicia, no es verdad, y eso incomoda. Porque cuando se cuestiona el lugar de las mujeres, inevitablemente se cuestiona todo lo demás. Y obviamente cuestionamos a los hombres. Y quizá por eso seguimos hablando de feminismos, porque la pregunta siempre va a seguir abierta. Es una construcción histórica que debe dar cuenta de las desigualdades de ambos. Así como muchas mujeres no quieren aceptar que los hombres sufren, hay hombres que se niegan a entender que las mujeres sufrimos. Pero si nos quedemos en esa discusión, no vamos a resolver nada. Por eso creo que hay que partir desde el punto en que hay varios feminismos y desde el punto de que no somos iguales y que no buscamos igualdad, buscamos equidad, buscamos justicia, buscamos poder llegar a nuestras casas como muchos hombres lo hacen, queremos poder trabajar como muchos hombres lo hacen, queremos poder ganar dinero como muchos hombres lo hacen en el mismo puesto. En algunos países ya se está equiparando, pero en muchos otros no, y por eso hay que seguir luchando. En las premiaciones de los deportes es injusto que muchas mujeres no ganemos lo mismo en premiaciones que los hombres, pero es que hacen menos esfuerzo, sí, en comparación a la tuya, pero en proporción, mi esfuerzo es brutalmente el máximo como el tuyo en el mismo deporte. Hay que promover más porque tenemos derecho los dos a poder trabajar, ser libres, ganar, competir. Entonces hay que entender eso. Hay que entender la desigualdad y hay que entender que no buscamos igualdad. ¿Vale? Entonces, esto es la lupa. Espero, Jesús, responderte a ti y responderle a muchísimos hombres que se preguntan lo mismo que tú te preguntaste, de la mejor manera para poder tener un diálogo súper abierto. Así que esto es la lupa. Síguenos para más. Recuerda que estamos en TikTok, Instagram, Spotify y YouTube.